Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos. A continuación vamos a realizar un mini curso de SQL Server, ¿sí? En el cual para el video de hoy tenemos plasmado la creación de una base de datos, ¿no? Sencilla, sin una restricción de por medio, una pequeña tabla y un store procedure que vamos a insertarle unos datos, ¿sí? Como ejemplo de video tutorial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok, primeramente vamos a crear una base de datos, ¿sí? Se dan cuenta, en mi base, en mi tabla database no tengo ninguna base de datos. Entonces vamos a disponernos a crear una base de datos que se va a llamar DB-SQL. No vamos a entrar mucho a detalle en base a la descripción que está acá abajo, ¿sí? Ni el crecimiento de bases, ni el direccionamiento que va a tener ellas por el momento, ya que esto pensamos explicarlo más adelante, ¿sí? De esa manera nosotros estamos creando nuestra primera base de datos. ¿Ok? ¿Cómo nosotros hacemos uso de la base de datos que acabamos de crear? O de las tantas que vamos a tener en nuestro motor de SQL Server. Le damos un use bd db-sql y f5. De esa manera nosotros ya podemos utilizar la base que hemos creado. Ok. A continuación, acá tenemos la base creada, sin ninguna tabla, sin ningún store procedure. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una tabla de dos maneras. La primera mediante el uso del wizard y la segunda mediante el script. ¿Ok? Entonces, como punto número 1 le damos clic derecho sobre tablas, tables, table. Vamos a crear una tabla simplecita. ID va a ser un int. Esto lo dejamos así, luego vamos a comentar el porqué. Nombre. Varchar. ¿Sí? Varchar de 50. Sí, está bien. Apellidos. Apellido paterno. Ok. De igual manera Varchar. Apellido materno. Varchar. Esta sección la vamos a dejar como tal por el momento. ¿Sí? Ok. Luego se va a explicar se va a dar la explicación correspondiente. Vamos a guardar nuestra tabla creada como tbl, ¿no? Manteniendo una estructura. Usuarios. Ok. Le damos ok. Y listo. Nuestra tabla ya ha sido creada. Como sabemos eso, le damos refrescar acá. Y nuestra tabla tbl usuario se encuentra aquí. Ok. Listo. ¿Cómo se hace esto mediante un script? Vamos a eliminarla. Listo. ¿Ven que ya no tenemos ninguna tabla acá? ¿Cómo se hace mediante un script? Create table tbl, ¿cierto? Usuarios. Era un ID, un int, nombre, varchar de 50. Esto lo vamos a copiar y pegar. Apellido paterno. Esto vamos a solamente copiar esto, ¿ok? Apellido paterno. Listo. Apellido materno. Pegamos. Edad. No recuerdo haber puesto la edad, pero es necesario poner la edad, ¿ok? Nos sale esta parte en rojo. ¿Por qué? Porque nosotros cuando delimitamos un nombre de a ver cómo saco esto.
¿Cómo sacamos esto? Ya, para el ejemplo lo vamos a dejar así. Si no tengo ahorita la tecla que debería. Ok, acá, así. Listo. Lo que yo quiero sacar es una tecla de corchete, solo que el teclado en esta laptop no me ayuda mucho que digamos. ¿Sí? Pero debería ser como ejemplo, ¿no? Corchete, apellido paterno y cerramos con corchete. Momentáneamente la laptop no sé qué pasó, no me permite generarlo, pero bueno, para el ejemplo lo vamos a dejar de esa manera. ¿Sí? Ok, y simplemente nos disponemos a crear la tabla. Ahora, se dan cuenta que en la tabla creada por el wizard nos aparecía un null. Null is null, null, null is null. Ok. El null nos permite ingresar como no registros en los campos que acabamos de crear. Ok. Y los is not null, de todas maneras vamos a tener que ingresar datos sobre esos campos que hemos creado. ¿Por qué yo no le pongo acá null? Porque por default el SQL Server está asumiendo de que para mí es un null. ¿Ok? Entonces la tabla ya ha sido creada, ¿no? Vamos a refrescar y acá tenemos nuestra tablita. ¿Ven? Ok. Ahora, a lo que vamos. El store procedure. Ya creamos la base de datos. Creamos una pequeña tablita. Ahora nos disponemos a crear un store procedure. ¿Cuál es la sintaxis del store procedure? La sintaxis del store procedure es la siguiente. Create, proc, no, nombre de store, o SP, también se le conoce de esa manera. En este caso van a ver parámetros de entrada. Ok, no sé, var1 con su tipo de dato. var2 con su tipo de dato. Y así las tantas variables se necesiten. Ok, un as y un bg. Acá entra el procesamiento de información. Listo. Esa es la estructura. Parámetros de entrada si es que los hubiera, ¿no? Y un procesamiento. En este caso nosotros lo que vamos a realizar es la inserción de registros mediante un store procedure. ¿Ok? Teniendo la sintaxis en mente, habiéndola entendido, lo que vamos a hacer es crear el store procedure para insertar registros sobre esta tabla. ¿Ok? Hacer un create proc, llamémoslo sp, inserción, ¿no? Registro usuario. Ok, un momentito por favor. Ok, y entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos parámetros de ingreso, parámetros de entrada, variables que van a ser insertadas dentro de nuestra tabla mediante el store. ¿No? Entonces, llamémosla. Yo suelo ponerle el mismo nombre a los parámetros del cual estoy obteniendo la información de la tabla. Por ejemplo, ¿no? id int arroba nombre un varchar de 10, perdón, de 50. Vamos a seguir la estructura inicial.
apellido paterno. Vamos a copiarnos esto. Ok. Es más, vamos a copiarnos esto. Para solamente poner el arroba adelante y se acabó. Y bueno, la edad. ¿Qué es lo que nos hace falta? Que se llegue en la estructura un as, un begin y un end. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace una inserción a una base de datos? A una tabla y una base de datos. Como este es un ejemplo práctico de un store procedure, vamos a explicar en la brevedad posible cómo se hace una inserción. La palabra utilizada es insert into y el nombre de la tabla. En nuestro caso, la tabla que hemos creado se llama tbl usuarios. ¿Ok? En este caso, ¿cuáles son sus campos? ID, nombre, apellido paterno, apellido materno y edad. El SQL Server nos da un autocomplete, nos ayuda bastante. Values son los valores que yo voy a insertar. Se dan cuenta que tengo 1, 2, 3, 4, 5 campos. El ID es un entero y son números, ¿cierto? Vamos a mandarle un 1 como nuestro primer usuario. Nombre, vamos a poner mi nombre. ¿Por qué con comillas simple? Porque es un varchar, es un texto. Mi apellido, Adama, y mi siguiente apellido, Victoria. Mi edad, 28 años. ¿Ok? De esta manera yo hago una inserción simple. Le doy F5 y se dan cuenta acá, perdón, vamos a verla acá, que esta tabla debería tener ese registro. Ok, acá lo están viendo. ¿Cómo se hace mediante un store? Vamos a mantener esta estructura, ¿sí? Y acá vamos a cambiarla. ¿Por qué? Por arroba id, por arroba nombre, por arroba apellido paterno, por arroba ap materno, perdón, materno y arroba, arroba edad. Listo. De esa manera nosotros acabamos de crear un store procedure que me va a permitir realizar una inserción dentro de la tabla tbl usuarios. Creemos el store, listo, acabamos de crear el store. Ahora, ¿cómo nosotros invocamos el store? Hay dos maneras, voy a explicar una de ellas y en los videos siguientes se explicará a detalle en por qué utilizar una y no la otra, ¿ok? Vamos a copiar el nombre del store y vean lo que pasa, me está haciendo un listado de los parámetros que deberían considerarse para la inserción, ¿cierto? El primero es un ID y es un int, pongámosle 2. Luego me pide un nombre que es varchar, ok, varchar es texto, pongámosle comillas, pongámosle Daniel. El siguiente es apellido paterno, varchar igual comillas, Dama. Como lo siguiente, apellido materno, Victoria. Como se dan cuenta, es un familiar directo, si es mi hermano. Y por último parámetro, la edad. Mi hermano acaba de cumplir 32 años. Listo. Con esto nosotros estamos mandándole directamente a la tabla, mediante un store, la inserción de estos parámetros. Ok. Le damos, seleccionamos y le damos a ejecutar. F5. Listo.
La inserción se realizó con éxito. Demos lectura a la tabla. TBL usuarios. Debería aparecer mi inserción que hice mediante esta parte, mis datos, y la inserción que acabo de hacer en base al store procedure. ¿Ya ven? Mi inserción y la inserción de mi hermano. Listo. Eso sería todo por hoy. Mediante el transcurso de la semana se irá colgando más videos, ¿no?, prácticos como este para poder entender, comprender un poco más el SQL Server, más que nada Transact SQL, ¿no?, para que puedan uno llenarse un poco más de conocimiento en base a esto, ¿no?, lo que nos gusta. ¿Listo? Ok.